Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Proma Argentina en conjunto con la Cámara de Importadores de la República Argentina, titulada Costos y Precios de Exportación. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar la exposición, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Gabriel Torres, licenciado en Comercio Internacional. Gracias a todos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra a Yamila Perdiguero de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Juani. Buenos días a todos, ¿cómo están? Antes que nada, agradecerles por acompañarnos en el día de hoy y por el interés de participar en esta capacitación. Mi nombre es Yamila Perdiguero y formo parte del área de comercio exterior y capacitación en la CIRA, en la Cámara de Importadores. Para nosotros es realmente un gusto poder llevar a cabo este tipo de iniciativas junto a junto a Prom Argentina, ya que este tipo de capacitaciones es importante para seguir fortaleciendo el comercio internacional en nuestro país. ¿Sí? La capacitación de hoy eh, aborda un tema central para cualquier empresa que esté exportando o que esté evaluando comenzar a hacerlo, y la correcta estructuración de los costos y la definición de precios para las exportaciones hoy en día es, en un contexto tan dinámico y competitivo, contar con estas herramientas no solo permite mejorar la rentabilidad, sino también tomar decisiones más estratégicas y reducir riesgos en la operatoria. Así que desde la Cámara trabajamos constantemente para acercar este tipo de contenidos a nuestros socios y a la comunidad empresaria, con el objetivo de profesionalizar la gestión de comercio exterior y acompañar a las empresas en sus procesos de internacionalización. Así que sin más, le doy la palabra a Gabriel Torres, que nos va a estar acompañando hoy y compartiendo su experiencia enorme y conocimiento sobre esta dinámica. Así que muchas gracias a todos por estar presentes y bueno, Gabriel, gracias, te cedo la palabra. Perfecto. Buen día a todos los participantes. La idea es presentar este seminario sobre estrategias y métodos para fijar precios de exportación. Vamos a arrancar con la presentación del temario. Vamos a hablar de los componentes que generan el principal base o la principal base de cálculo sobre cómo calcular un precio para exportar, que es definir el Incoterm FOB. Para los que no estén familiarizados con la cuestión de los Incoterms, vamos a hacer una breve mención de forma previa. Vamos a mencionar el impacto de la estructura impositiva a la que están sometidas las importaciones. Vamos a hablar de los derechos de importación. Vamos a hablar de los eventuales estímulos promocionales, esas estrategias donde el Estado, a través de algunas herramientas, nos permite la generación de un precio más competitivo, herramientas que nos permiten eventualmente bajar nuestros precios de venta a partir de alguna devolución de impuestos abonados durante el proceso productivo. Vamos a ver cómo podríamos construir ese costo inicial para después poder definir un precio con el cual salir al exterior. Vamos a analizar la posibilidad de comparar dos métodos de fijación de precios, costing y pricing, como para ver qué tan competitivos nuestro precio a nivel internacional. Y a modo de ejemplo, sobre el final de la presentación hay una especie de ejercicio para los que no están muy familiarizados con la fórmula del FOB. Vamos a presentar, o me anticipo un poco a la presentación, hay una fórmula matemática de cómo calcular el FOB. No es una fórmula muy compleja, pero es una fórmula bastante, digamos, adecuada a lo que nosotros queremos costear, considerar nuestros costos, nuestras utilidades, y hay una especie de solución sobre el final de un ejercicio que requiere la utilización de esa fórmula como para que les sirva de modelo y no les quede esta fórmula que vamos a presentar de forma suelta o aislada, sino que podamos correlacionarla con algún dato de la práctica. Bien, los Incoterms. Para los que están acercándose a este tema a nivel internacional, cuando alguien quiere cotizar un bien al exterior, ¿sí? Con la idea de conformar una exportación a futuro,
tiene que utilizar o mencionar una condición de venta, se denominan a nivel internacional los Incoterms. Estas condiciones, las que presento aquí, FCA, FAS, FOB y las que están escritas debajo, no vamos a mencionarlas todas, son definiciones respecto de obligaciones y costos que el exportador debe incurrir a la hora de vender una mercadería. Cuanto más me acerco yo a mi cliente, más cerca pongo su producto, o sea, por ejemplo, haciéndome cargo del flete internacional hasta el país de destino, o haciéndome cargo del seguro que cubriría un daño de la mercadería sobre ese viaje, avanzo a Incoterms que son más complejos en su cálculo, pero el Incoterm de base que cualquiera que quiera cotizar al exterior debería intentar calcular es el FOB, que de hecho es el que está presente en casi toda la temática que vamos a ver en la presentación de hoy. Construir un precio FOB, para ponerlo en un lenguaje simple de comprender, es definir un precio de la mercadería en el puerto de salida. Por ejemplo, si estuviésemos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, cuánto valdría nuestra mercadería puesta en el puerto de Buenos Aires, a bordo de alguna embarcación, ya lista para viajar al exterior, lo que contempla que dentro de ese precio FOB nosotros tengamos que incluir los aspectos aduaneros de la operación. Yo, si quiero operar en comercio exterior, no puedo venderle a mi comprador una mercadería y decirle que la voy a procesar como una venta doméstica para que después ese importador del exterior tenga que él hacer los trámites para pasar por la aduana de salida. Generalmente se asume que el importador está en capacidad de hacer los trámites en la aduana de llegada de la mercadería, pero que el exportador debería cuanto menos resolverle la situación de la aduana de salida. Por eso hablamos de construir de base un Incoterm FOB. Los otros que son de alcance más extenso, los que contemplan llegar con nuestra mercadería más lejos, de todas formas también se construyen sobre un FOB, agregando al valor del FOB el costo del flete internacional y del seguro internacional. O sea que pasar por un FOB es condición necesaria para poder hablar en cualquier situación de que efectivamente estamos haciendo una operación de comercio exterior. Si nosotros tenemos que conceptualizar que entra del precio FOB, que sería el primer precio para construir una operación de exportación, básicamente ese precio se compone de tres cosas: los costos de producción o de fabricación de lo que nosotros querramos vender, o eventualmente si somos revendedores, el costo al cual compramos esa mercadería en el mercado interno, ¿sí? El valor de nuestro producto, por decirlo de alguna forma, asumados algunos otros costos que se asocian a la operación, como por ejemplo el costo de la tramitación del despacho de importación, algún costo de eh, gastos de flete, por ejemplo, hasta llegar eventualmente al puerto o al aeropuerto, gastos de carga en el medio de transporte, etcétera, etcétera. Todo esto componen el primer ítem que uno debería considerar a la hora de diseñar un precio de exportación. El segundo componente que entra dentro de este precio FOB es la utilidad que uno quiere ganar, por decirlo de alguna forma, sobre la operación que estamos realizando. La utilidad la podemos expresar como un monto en dinero, digo esto para que lo consideremos a futuro a la hora de usar esta fórmula que comenté recién. Yo podría suponer una operación donde mi objetivo es ganar $2.000 por encima de todos los gastos incurridos, o tal vez la utilidad deseo expresarla como una suerte del porcentaje sobre el precio de venta. Yo quiero vender una mercadería bajo condición de venta FOB y pretendo tener una utilidad deseada al final del proceso del 5% del precio de venta. Eso es, digamos, la consideración de mi utilidad de ganancia, y como está expresado es como lo incluiría en esta fórmula que mencioné anteriormente. Y un tercer componente, ¿sí?, es el tema de impositivo. Cuando digo impuestos, las operaciones de comercio exterior de exportación están afectadas por la estructura tributaria argentina, pagan impuestos las mercaderías que salen al exterior en mayor o menor cuantía, dependiendo del tipo de la mercadería, pero a su vez reciben una suerte de beneficio o estímulo promocional. Estos tres componentes, estos tres conceptos básicamente, son los que yo debería tener en consideración a la hora de construir este primer precio de exportación que denominaríamos precio FOB, ¿sí? Free on board, que es decir, puesto a bordo de un buque. Nosotros vamos a generalizar el uso de la sigla FOB, pero si estuviésemos dejando la mercadería en un aeropuerto, deberíamos hablar de un Incoterm
que es de similar alcance, que se denomina FCA, ¿sí? De hecho, es bastante común que en la jerga del comercio exterior se confunda FOB y FCA, pero si vamos a ser más sutiles, el FOB es un precio que debería incurrirse en operaciones que son exclusivamente marítimas. Para operaciones terrestres o operaciones aéreas deberíamos usar FCA, pero requiere básicamente de la construcción de la misma forma. Lo que vamos a hacer ahora es desglosar un poco qué hay dentro de estas cuestiones básicamente vinculadas a los costos. Los primeros costos que tenemos que evaluar para construir un precio de exportación son los costos de lo que estamos fabricando, si es que lo producimos nosotros, o eventualmente sería el costo al cual estaríamos comprando nuestra materia a revender, si somos revendedores, exportadores, revendedores, son los costos a los cuales estamos accediendo a nuestro producto. Si somos fabricantes, el costo de la materia prima, el costo de los insumos, el costo del embalaje, el costo de paletizar esa carga, costos de mano de obra, costos fijos, costos variables de producción, todo eso compone nuestro rubro costos, ¿sí? Que es algo que generalmente toda empresa maneja, aunque sea ni más ni menos que por vender mercaderías dentro del mercado doméstico. Hasta acá no hay mucho cambio respecto de lo que sería el coste de una operación para vender una mercadería en el mercado interior, salvo que deberíamos tener alguna consideración, que también hago mención a algo que viene un poquito más adelante, que es una gestión adecuada de eventualmente insumos importados que tengamos, si es que nosotros lo que fabricamos utiliza o requiere de insumos que previamente importé para poder avanzar en el proceso productivo. Sobre esto de los insumos importados, vamos a hacer una mención donde también aparece de nuevo la conexión con la CIRA, en función de lo que comentó Yamila, donde la CIRA podría eventualmente dar una mano respecto a este tema. Y otro componente dentro de la estructura de costos, si bien no es un costo, es considerar nuestra potencial utilidad, como les comenté antes, ya sea expresada en un porcentaje o expresada en una suma fija de dinero. Una vez que tengo costeado el producto, yo debería considerar que si voy a exportar una mercadería, la tengo que trasladar hasta un puerto de salida o eventualmente un aeropuerto. Ahí tengo un segundo costo que es un costo logístico que podríamos llamar logística interna. Estoy hablando de un costo de transporte, ¿sí? Por ejemplo, de la fábrica hasta el aeropuerto de Seiza, desde la fábrica que tal vez podría estar en el interior del país y mercadería que si sale por barco va a tener que acercarse hasta alguna localidad costera. Ese costo de transporte yo también debería considerarlo dentro de mi estructura de costos. No es un costo de producción, pero es un costo asociado. A veces estos costos de transporte, dependiendo de los requerimientos de seguridad, podrían estar vinculados a la contratación de un eventual seguro sobre ese costo de transporte, si es que quiero tomar esa protección. A veces mercaderías deben ser trasladadas con custodia. Eso es una decisión propia de la empresa, pero eventualmente si tenemos costos para trasladar lo que fabricamos hasta el lugar de salida, eso también debería considerarse como un componente del precio FOB. Una vez que estoy con la mercadería ya, digamos, en cercanías de la aduana por donde pienso salir al exterior, ahí aparece el rol, digamos, del control aduanero. Pasar por una aduana a la hora de exportar una mercadería también nos conlleva otros costos. Básicamente, los principales costos que tengo en materia de exportación es la aplicación de derechos o de tributos, ¿sí? Impuestos que gravan a la salida de mercadería al exterior. Vamos a volver a hablar sobre esos tributos, no tienen un monto fijo, lo que pago de tributos, eventualmente incluso hay mercaderías que están exentas de pagar derechos de exportación, ese valor de lo que pago de tributos se vincula a la mercadería, yo más adelante en la misma presentación le voy a mostrar cómo podrían acceder a cuál es el impacto de los derechos de exportación sobre el valor de su operación. Hay una plataforma que genera o pone a su disposición esta información de forma pública. Más allá de lo que acabo de comentar de los derechos de exportación, seguramente tendrá algún costo asociado. Pasar por la aduana la mayoría de las veces requiere la presencia de un despachante de aduana. Esto es una suerte de asesor, ¿sí? No le gusta a los despachantes escuchar esta frase, pero son como una especie de gestor que realiza el trámite de la exportación en representación de la persona que quiere exportar y obviamente cobra unos honorarios respecto de su gestión. Esto para nosotros se transforma obviamente en un costo que también deberíamos
considerar a la hora de exportar. Y podríamos tener también algún otro tipo de costo vinculado a intervención de algún tipo de organismo público que participe por requerimiento aduanero en la operación generando algún tipo de documento. Si yo exporto mercadería vinculada al rubro de la carne, voy a tener que conseguir un certificado del SENASA. Si importo mercadería del rubro medicamentos, voy a tener que conseguir algún certificado de ANMAT, etcétera, etcétera. Esas certificaciones, esos documentos que me requiere la aduana para salir al exterior, generalmente también tienen un costo asociado de tramitación, ya sea que eh, esa documentación tiene un costo, una suerte de tarifa planteada por el organismo que genera el documento, o el costo del quien no gestiona ese documento, pero también es un costo a considerar a la hora de salir. Lo aduanero o el pasaje por la aduana no solo tiene costos desde lo impositivo, sino que me aparecen potencialmente estos costos asociados. Si sigo un poco la secuencia lógica de la mercadería, una vez que me libera la aduana, entraríamos en consideración de los últimos costos antes de poner nuestra mercadería a bordo del buque o a bordo del avión, que son los costos de las terminales portuarias, los depósitos fiscales, aquellos agentes logísticos que participan en esta última etapa del proceso. Si estamos hablando de una carga que se vende en un contenedor o un contenedor completo, tengo un costo de terminal de manipuleo de ese contenedor, de carga del contenedor al buque, posiblemente tenga algún periodo de almacenamiento que es previo a la llegada del medio de transporte. Si mi mercadería llegó al puerto unos días antes de la llegada del barco, voy a tener que dejar el contenedor, entre comillas, estacionado allí, eso va a tener un costo. Si lo que vendo no es carga consolidada, eventualmente tendré algún costo del depósito donde tengo que producir este trámite de la consolidación de la mercadería para que ésta sea puesta dentro de un contenedor y potencialmente exportada. Acá lo que estoy presentando, si bien estamos hablando de lo mismo que mencioné antes, los mismos tres componentes, costos, utilidad, impacto de los impuestos, lo volví a desglosar, o lo desglosé, mejor dicho, en una lógica más vinculada a la logística de la operación, ¿sí? Es una buena forma de pensarlo, arrancar haciendo, generalmente esto cuando lo hace alguien en una empresa, recurre a una típica planilla de Excel y arranca sumando básicamente costos, ¿sí? Cuánto me salió fabricar, cuánto me salió llegar a la terminal, cuánto me salió pasar por la aduana, cuánto me salió que mi mercadería termina arriba del buque. Como siempre, definiendo la construcción de este primer precio, que es un precio FOB, que ya lo consideramos un precio de exportación, porque tiene metido dentro de nuestro costeo la gestión de pasar por la aduana, ¿sí? Hay un solo Incoterm que no considera el pasaje por la aduana, pero ahí no estaríamos planteando que estamos haciendo una operación de comercio exterior, se asimilaría mucho a una venta en el plano de lo doméstico. Bien, ahora, mencioné los beneficios promocionales dentro del impositivo, ¿sí? Cuando hablamos de los impuestos que tengo que pagar a la hora de salir al exterior, los impuestos solamente para mí son un costo, son una carga, los llamados derechos de exportación, lo que si miramos en cualquier periódico se menciona habitualmente como retenciones, ¿sí? Si bien el código aduanero no habla de retenciones en la jerga, si nosotros cuando salimos al exterior pagamos impuestos, dependiendo del tipo de mercadería que es la que vendemos, pero las exportaciones de las operaciones de exportación reciben beneficios promocionales. Estos beneficios están determinados en el código aduanero, ¿sí? Son devoluciones de impuestos que obviamente pagamos previamente, lo que nosotros llamamos beneficios o estímulos promocionales, no son ni más ni menos que el rol del Estado devolviendo a los operadores que exporten impuestos que pagaron con anterioridad en su proceso productivo, ¿sí? Digamos que el Estado me devuelve algo que previamente me sacó, no me estaría regalando nada si lo quiero mirar desde ese lado, sino que por efecto de la exportación, ¿sí? Voy a recibir básicamente dos tipos de beneficios. Un beneficio se denomina reintegro, el nombre técnico es reintegro, ¿sí? Está regulado por estos artículos del Código Aduanero, no lo vamos a mencionar en detalle, sería la fuente donde sale la información. En el reintegro, la aduana lo que te devuelve es un monto, ¿sí? O una parte
de impuesto que pagaste en el plano interno a lo largo del proceso productivo, lo que se denomina, según el Código Aduanero, tributos interiores. No estoy hablando del IVA, ¿sí? Porque el IVA nosotros, a medida que vamos comprando algo, lo vamos computando como crédito fiscal y lo podemos compensar con ventas en el mercado interno, ¿sí? Ese crédito fiscal. El código plantea la devolución de tributos interiores que fueron pagados de forma poco clara a lo largo del proceso productivo, no son tan identificables como el IVA, como por ejemplo, seguramente en nuestras operaciones de comercio exterior, tal vez pagamos impuestos a los sellos, indirectamente impuestos a los combustibles, y el Estado devuelve una parte de esos impuestos. Como la cuenta sería media compleja de hacer si hubiese que identificar qué tanto pagué de esos impuestos interiores a lo largo del proceso productivo, esto se calcula, o el Estado lo calcula, en principio como un porcentaje sobre el valor FOB. ¿Sí? O sea que tengo un porcentaje de derechos a la hora de pagar tributos, tengo un porcentaje de reintegro que me va a devolver el Estado a la hora de recibir un beneficio promocional. Tanto los derechos como los reintegros que están vinculados a la mercadería, ¿sí? Difieren dependiendo de cuál sea la mercadería de la que estemos hablando. ¿Sí? Algunos productos pagan más derechos de exportación que otros, algunos productos reciben más reintegros de exportación que otros. Tenemos un segundo beneficio que es el drawback, ¿sí? También para tener en cuenta, porque cualquier beneficio, como nos genera una devolución de tributo, nos permite bajar el precio. El drawback se puede reclamar cuando uno previamente importó mercadería con la cual produjo lo que está queriendo vender al exterior y pagó los tributos de haber hecho la importación de esa mercadería que ahora está exportando. Sobre esto del drawback, en un par de filminas voy a dar un poquito más de detalle, porque ahí es donde entra el rol de posiblemente la Cámara de Importadores, dándole alguna mano si es que alguien quiere interiorizarse sobre estos regímenes o eventualmente aplicarlos. Ahora, los insumos importados, como le comenté recién, reciben drawback, también se pueden ingresar bajo el régimen de admisión temporaria, si yo ya sé que voy a exportar una mercadería, ¿sí? Estamos hablando de que vamos a fabricar algo al exterior, fabricar algo para venderlo al exterior, ¿sí? Y que en ese proceso productivo nosotros lo que vamos a hacer es incorporar algún tipo de insumo importado. Si tengo la posibilidad de incorporar insumos importados por una cuestión de costo, por una cuestión de calidad, ¿sí? Estos insumos reciben los estímulos que mencioné recién. El del drawback, que es que si yo importo algo y pago los tributos, si eso lo incorpora un producto exportable, le puedo pedir al Estado argentino que me devuelva los tributos que pagué. Sería una suerte de lógica como decir, como lo que entré pagó tributos cuando ingresó, si se va a ir, devuélveme los tributos porque la mercadería no quedó en el territorio argentino. Ese régimen se llama drawback. Hay un segundo régimen, también muy favorable para los exportadores, que es que si yo ya sé de antemano que lo que voy a importar lo voy a incorporar a un producto que después voy a mandar al exterior, yo puedo pedir la exención de los tributos en esa importación. Ese es el régimen que figura en la filmina como el régimen de admisión temporaria, ¿sí? Como dice la definición, te permiten importar insumos sin pagar impuestos, siempre que vos te comprometas a esos insumos a agregarle valor y exportarlos bajo una nueva forma resultante, ¿sí? Y en ese caso uno estaría exento de los tributos de importación. Para ponerlo en blanco sobre negro, si importo mercaderías y pagué los impuestos, si las voy a exportar, puedo pedir que me los devuelva, el régimen de drawback, o eventualmente el régimen de admisión temporaria es de antemano me comprometo a exportar lo que estoy trayendo y puedo tramitar la exención de los derechos de importación. Para los dos regímenes que pegan sobre los insumos importados, hay que hacer una suerte de gestiones previas, tramitar unos certificados. Información de este tipo de operatorias podrían tomar, eh, digamos, como fuente lo que potencialmente publica la CIRA en su página web o contactarse con la CIRA, pues estos regímenes tienen su componente técnico, no digo que son muy complejos, pero requieren una suerte de gestión previa. Bien, volviendo al tema de lo tributario.
Les estoy mostrando en la filmina la liquidación impositiva de una operación de comercio exterior, ¿sí? Supongamos que ya conseguimos un comprador para mostrarle cómo impacta los precios, ¿eh? No estoy todavía entrando en la construcción del precio. Esto es una liquidación de una exportación. Fíjese que la exportación paga derechos y recibe la devolución de reintegros. En este caso, los porcentajes nos muestran que pagamos de derechos un 3% y recibimos un reintegro del 5%. O sea, el Estado en la misma operatoria me saca 3, pero me devuelve 5, ¿sí? Del valor de la base impositiva, en este caso el FOB, como una forma de estimular la operación de comercio exterior. Acá recibo un estímulo en cierta forma real, pues me está devolviendo más impuestos que lo que me sacó al momento de la exportación. Ahora, si me van a cobrar 3 u otra alícuota, o si me van a cobrar, voy a recibir 5 u otra alícuota en concepto de reintegro, eso depende del producto que estoy exportando. Y para los que están familiarizados en comercio exterior, los productos recuerden que se vinculan con una posición arancelaria que es una suerte de codificación a nivel internacional. Si yo conozco cuál es la posición arancelaria de lo que pretendo vender al exterior, ¿sí? Esta codificación internacional, podría entrar a una base de datos y eventualmente buscar la alícuota de lo que voy a pagar de derechos y también buscar la alícuota de lo que el Estado me va a devolver como reintegro, ¿sí? Y con eso poder procesar los cálculos que tengo que hacer en esta fórmula que les comenté recién. Muestro esto de la estructura tributaria de una exportación, porque todos números, el 3 y el 5 en este caso, yo debería tenerlos en consideración a la hora de realizar mi costeo, ¿sí? Si yo estoy vendiendo algo al exterior, tengo que tener en consideración cuál es el impacto impositivo de los derechos y tengo que tener en consideración cuál es el impacto impositivo de los reintegros, con lo cual necesitamos esos dos numeritos, esas dos alícuotas, para poder incluirlos en esa fórmula que mencioné antes. Bien, sigo. Para terminar de hablar de la cuestión de los reintegros y los derechos, antes de entrar o abocarnos directamente al uso de la fórmula que vamos a trabajar para poder costear, ¿sí? Hay una plataforma, hay varias en el fondo, hay muchas que son pagas, hay una que es gratuita, que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, depende de la Secretaría de Comercio indirectamente y el Ministerio de Economía. Ustedes en esta plataforma pueden, ingresando a la posición de la mercadería, ¿sí? Esa codificación que mencioné anteriormente, lo que se denomina posición arancelaria, eligiendo si van a hacer una importación, una exportación. Nosotros estamos haciendo un curso de exportación, en este caso eligen exportación, y en esta página lo que van a encontrar, siempre relacionado al producto que ustedes están exportando, es la estructura tributaria de esa operación. A modo de ejemplo, yo acá les muestro, por ejemplo, si quisiéramos exportar carne de cerdo, ¿sí? En este caso son cortes traseros de cerdo que no están deshuesados, según la característica de la posición arancelaria. Este número 0202-2020-900X es la posición arancelaria que yo les mencioné anteriormente. Para todos ustedes que exporten algo o pretendan exportar algo, el producto que ustedes elaboren machea con una posición arancelaria, y si tienen esa codificación, ingresando a la página del BUCE o cualquier otra base de datos, ya les comenté, públicas o privadas, gratuitas o tarifadas, pueden acceder a la información, en principio la tributaria, como por ejemplo que para este producto, como le dije recién, carne de cerdo, yo pongo la clasificación arancelaria, me voy a la solapa tributación y encuentro en este caso cuánto paga de derechos y cuánto recibiría eventualmente esta mercadería en concepto de reintegros. 5% voy a pagar de impuestos a la hora de salir al exterior, 0,75% voy a recibir de devolución por parte del Estado en compensación de los tributos que pagué durante mi proceso productivo. Esto es reintegro, ¿sí? No estoy hablando de drawback ni de admisión temporal, porque para cobrar el drawback tengo que haber importado mercadería previamente a consumo. Son dos regímenes promocionales distintos. Los derechos, este 5 o una alícuota superior o una alícuota inferior, al igual que los reintegros, ¿sí? Lo reitero, dependen de la posición arancelaria de mi mercadería.
puedo exportar otro producto que tenga más derechos, puedo exportar otro producto que tenga más reintegro. Generalmente el monto del reintegro aumenta a medida que el producto presenta un mayor componente de valor agregado nacional. Recibe más reintegro exportar un bien de capital que exportar materia prima con un grado bajo de elaboración, y la estructura tributaria de los derechos es en sentido contrario. Más básico es el bien, menos elaborado, menos valor agregado, más derechos. A mayor valor agregado, baja el componente de los derechos. La idea del Estado es, a través de los derechos y los reintegros, incentivar las exportaciones con mayor valor agregado. Una vez que consigo estos porcentajes en función de mi posición arancelaria, ya podría acercarme a la fórmula que les comenté anteriormente. Se las estoy presentando en este momento en la filmina, ¿sí? La fórmula de lo que vamos a denominar valor FOB. Caemos en una fórmula, si bien en principio uno podría pensar que el FOB es una acumulación de gastos, uno podría decir, pero yo no podría transformar esto en una especie de gran suma, sumar los costos, sumar los fletes, sumar los gastos de la aduana. Sí, efectivamente uno podría hacerlo de esta forma, pero la cuestión se nos complica porque para hacer esa suma yo necesito de números que necesitan a su vez del resultado de la fórmula. Yo podría sumar los derechos, pero si tengo un derecho del 5% que se calcula sobre FOB, no puedo resolver eso como una suma, sino que tengo que realizar un proceso matemático donde tengo que hacer un despeje y una serie digamos, artificios vinculados a la matemática que aprendimos eventualmente en la secundaria, y eso deviene en la construcción de esta fórmula. El numerador de esta fórmula, lo primero que debe incurrir es en la sumatoria de lo que llamamos costos totales. Lo que acá arriba en la fórmula se plantea como costos totales, podríamos resumirlo como la sumatoria de todos los costos que tuve en el proceso productivo, que están definidos en dinero y que eventualmente se podrían sumar. El costo de la mercadería, ya sea que la compré o que la fabriqué, el costo de un flete desde la localidad en la que estoy hasta el puerto de salida, el costo de la terminal de lo que me cobra en subir mi contenedor al barco, el costo de la emisión de un documento, todo costo incurrido en la operación, desde que arranco fabricando hasta que llego a la terminal de salida, que esté en dinero, que yo lo pueda sumar. Obviamente estamos sumando siempre la misma moneda, ¿no? O sumamos todo pesos o sumamos todo dólares. Ese es el primer número que tengo que construir, que va a parar a la parte del numerador de la fórmula, que se denomina costos totales. A ese costo total yo debería restarle el concepto de drawback. Recuerden que drawback era impuestos que pagué cuando importé algo y que voy a pretender que la aduana me los devuelva, ¿sí? Si la aduana me devuelve dinero, eso me permite tirar mi costo hacia abajo, por eso va restando, y eventualmente tendría un FOB más bajo. El término drawback en esta fórmula solo aplica, como mencioné antes, si tengo mercadería importada incluida en mi producto de exportación y esa mercadería haya pagado tributos al momento de ser importada a consumo. Yo puedo pedir esa devolución, obviamente lo tengo en consideración si estoy en condiciones de generar ese trámite de devolución. Esto es lo que pregunté, lo que le comenté antes, de que uno debería acercarse, por ejemplo, en este caso a la Cámara de Importadores, de ver cómo se genera eso del drawback. El denominador de la fórmula básicamente lo que tiene son todos porcentajes, ¿sí? Que yo no puedo sumar linealmente, y por eso en esto que le comenté antes de la matemática aplicada terminaron ahí abajo. El denominador es 1 más el porcentaje del reintegro, ¿sí? Recuerden que el porcentaje del reintegro lo consigo o lo tengo o lo averiguo entrando a una base de datos como podría ser la del BUCE, si tengo la posición arancelaria de la mercadería, menos el porcentaje de utilidad deseada. Si yo estoy planteando ganar dinero sobre base porcentual, ahí yo podría poner, por ejemplo, el 8% del FOB. Si mi idea es costear una mercadería que, si la vendo, me deje un 8% del valor FOB de venta al exterior como ganancia limpia, ¿sí? Entonces yo pongo ahí abajo un 8%.
si estaría pensando en ganar una suma fija, por ejemplo, hacer una operación que me deje limpio, estoy inventando un número, ¿eh? $3.000, yo debería incrementar mis costos en $3.000, ¿sí? La utilidad podría ir al numerador o al denominador, según como lo expreso. Volviendo al denominador, después de la utilidad, tengo que restar el porcentaje de gastos asociados que se calculen como porcentaje sobre el FOB, ¿sí? Acá yo tengo en la operación algunos gastos que pueden estar expresados en dinero, por ejemplo, un flete de Tandil al puerto de Buenos Aires, donde un transportista me cobra $1.000 o el equivalente en pesos, eso para mí es un costo que yo lo puedo sumar, lo pongo en el numerador. Si tengo un gasto, como por ejemplo el despachante de aduana, que me dice que sus honorarios son el 1% del valor FOB, o tengo un costo de una comisión bancaria en función del medio de pago que estoy utilizando, donde el banco me dice, yo si vos vendés esto y lo vendés con una transferencia, cuando curses la transferencia por este banco, cuando recibas el dinero, nosotros como banco te vamos a sacar una comisión del 0,5% del costo que te transfieran. Esos gastos que están expresados como un porcentaje, yo debería ponerlo en la parte del denominador de la fórmula. Y lo último que tengo que agregar es el impacto de los derechos de exportación, este componente que habla de porcentaje de derechos sobre uno más derechos. Hasta acá, básicamente lo que tengo que hacer es sentarme en mi empresa, agarrar mi base de datos de mis costos, ¿sí? Averiguar los costos que me falten. Generalmente todos tenemos, los que producen algo, todos tenemos los costos de fabricación de lo que queremos vender. Otros costos los tendremos que averiguar, costos logísticos, costos de tramitaciones, por eso las filminas del principio mencionan estos costos, básicamente para que tengamos una suerte de ayuda a memoria y ver que no nos estamos olvidando nada. Y lo de abajo son porcentajes que o me los da el Estado, porcentaje de reintegro, porcentaje de derechos, o la utilidad, lo pongo yo como utilidad deseada, y los gastos componen eventualmente otro costo de lo que estamos queriendo vender al exterior. Con eso construyo un valor FOB, sería una suerte de primer Incoterm. Si mi cliente me pide que aparte de dejarle la mercadería, yo se la venda con el flete hasta, no sé, el puerto de Barcelona pago, sobre ese FOB debería sumarle el costo del viaje, averiguo con un transportista y eventualmente sumo sobre el FOB que ya tengo el costo de ese viaje, o eventualmente si me lo pide asegurado, también tendría que sumarle al FOB el costo del seguro. Pero construir Incoterm más largos, me refiero a que tengan un alcance más cercano al cliente, requieren siempre del pasaje por la cuestión de la fórmula del FOB, por eso todos los cursos de exportación o de costeo hacen mención a la fórmula esta básica del FOB, que se denomina costing porque el primer componente o el componente más relevante de nuestro precio de exportación está dada básicamente por nuestros costos, ¿sí? Recuerden, tres cosas metidas acá adentro: costos, utilidad, impacto del Estado, vía derechos o vía algún tipo de estímulo promocional. Bien, como mencioné recién, este FOB, que lo construyo a partir de mis costos, ¿sí? Yo debería pensarlo o después tomarlo como un precio, que básicamente es un precio que me cierra a mí. Cuando nosotros construimos un FOB bajo el método costing, ese precio es el precio que a nosotros, de poder llevar la venta adelante, nos estaría dejando, en cierta forma, contentos, ¿sí? Nosotros utilizamos esa fórmula, construimos un FOB que nos permite recuperar todos los costos incurridos en la operación, por eso los metimos todos dentro de la fórmula. Le pusimos una utilidad deseada, con lo cual el precio va a reflejar ese margen de ganancia que eventualmente queremos tener. Y metimos el impacto de lo tributario, ¿sí? Metimos los derechos, metimos los reintegros. O sea que es un número que, si yo logro vender la mercadería a este precio, me haría compensar todos los costos, cumplir con el Estado mis obligaciones de índole fiscal y encima me dejaría limpia la utilidad deseada. ¿Cuál es el problema con este FOB? Que este FOB es el FOB que me cierra a mí. Yo después debería analizar si este FOB es efectivamente competitivo, o sea, este FOB que me permite recuperar todo el dinero que gasté en la operación, dejarme una ganancia deseada de un porcentaje que yo puse en la cuenta y encima pagar los tributos,
me genera un precio al cual yo puedo ser atractivo al exterior. O sea, este FOB me cierra a mí, pero no me está planteando nada respecto de la competitividad que tengo con mi producto cuando salgo. Si quiero analizar qué tan competitivo soy, yo debería ir en sentido contrario. Debería construir lo que se denomina un FOB pricing. Esto ya es más complejo, porque yo debería suponer un FOB que me permitiese llegar a un precio determinado a un valor deseado de precio de venta. Lo estoy haciendo al revés. Estoy construyendo o yo estoy intentando construir un FOB a partir de un precio al que quiero llegar a un mercado meta. La pregunta que uno debería hacerse, que es la que impacta directamente sobre los cálculos, es ¿cuál debería ser mi FOB de salida de la Argentina si yo quiero llegar a una góndola en un mercado, no sé, en Brasil, y que mi producto en esa góndola tenga un precio determinado? Estoy yendo de atrás para adelante, estoy saliendo no de mis costos, sino estoy saliendo de mi precio de venta. Este FOB, pricing, yo puse en la filmina para que tengamos un sustantivo que medianamente no cierre, ¿sí? Que es una referencia, pero también podemos considerarlo como una suerte de precio aspiracional, porque el pricing es el FOB al que yo querría salir de la Argentina para terminar a determinado precio, pero el FOB más realista que yo estoy construyendo es el FOB del costing. Yo lo que tengo que hacer es tomar esto y comparar eventualmente los dos FOB. Mi FOB real, el de mis costos más mi utilidad, más los impuestos que estoy pagando, y analizar si ese FOB es competitivo en el plano internacional contra lo que llamaría el FOB aspiracional o el FOB del pricing, que es el FOB al cual yo debería salir de la Argentina para ver si puedo llegar al mercado de destino, ¿sí? Con un FOB que medianamente sea competitivo. Lo que tengo que hacer es hacer las cuentas y poder comparar eventualmente mis dos precios de referencia, el mío, el del costing, y eventualmente un FOB logrado a partir de pricing. Si voy a la fórmula del FOB, cuando construyo mi precio, tengo en consideración los costos, la utilidad y la estructura de los impuestos. Si mi precio no es competitivo, si yo estoy saliendo, vamos a poner un ejemplo con un número fácil de comprender, estoy saliendo de la Argentina con un FOB de $100 por unidad, ¿sí? Pero para que mi producto termine a un precio competitivo en el exterior, yo tendría que estar saliendo a 80, ¿sí? O sea que mi producto, considerando mis costos, mi utilidad y la estructura impositiva, es caro, ¿sí? Porque yo necesitaría estar saliendo a un FOB más bajo de Argentina para poder ser competitivo en el exterior. Yo tendría que darme vuelta y volver a analizar mi estructura de construcción de precios. Si vuelvo a la fórmula, ¿sí? Y yo necesito bajar mi FOB. Si mi FOB es competitivo, no estaría en ningún problema, al contrario, podría aspirar a tener una utilidad más grande. Pero si yo voy en sentido contrario, si necesito bajar mi FOB, lo que voy a venir o lo que voy a intentar hacer es volver para atrás y ver cómo opero sobre mi fórmula de construcción de precio. Hay algunos aspectos, como los reintegros, los derechos y el drawback, sobre los cuales no voy a poder accionar, pues yo no puedo modificar la estructura impositiva. No tengo forma de pagar menos derechos o no tengo forma de conseguir una devolución de reintegros mayor o una devolución de drawback. Lo que está vinculado a los impuestos no son variables que yo pueda manejar a lo largo de mi proceso de construcción del precio, ¿sí? Entonces debería, en todo caso, si tengo un problema de competitividad, accionar sobre las otras variables que sí quedan bajo gestión de la compañía, ¿sí? Las tributarias no son unas variables que yo pueda modificar. Si me voy por este lado, lo que uno debería intentar reducir, en principio, son los costos y los gastos, ¿sí? No estoy diciendo nada distinto a lo que uno haría en el mercado doméstico. Si mi precio de venta no es bueno, debería bajar mi estructura de costos, ¿sí? En el comercio exterior esa situación va a ser igual, se va a reflejar en esta fórmula de la misma forma. Me busco proveedores más baratos, me busco gastos de bancos, despachantes que sean de menor impacto respecto de lo que tenías previamente. Y si no me queda opción, porque la baja que conseguí en la estructura de costos no alcanza a llegar a ese FOB aspiracional que tengo, ¿sí? La otra variable es eventualmente reducir un poco mi utilidad. No estoy planteando nada
que no haga una empresa que opera en el mercado doméstico, ¿sí? Si quiero vender algo y no soy competitivo, bajo los costos o sacrifico margen de ganancia. En el comercio internacional eso funciona de la misma forma, nada más que en vez de meterlo dentro de una suma, lo tengo que gestionar dentro de esta ecuación. Ahora, respecto de la cuestión de los costos, ¿sí? En el comercio internacional aparece una variante de análisis de los costos que no se da en el plano interno, que es que incluyen los costos de exportación. Y ahí aparecen la posibilidad de tener dos métodos de costeo. Estoy refiriéndome puntualmente a los costos, el CT de la fórmula, ¿sí? El componente costos totales que va en el numerador de la fórmula. Yo ahí, cuando opero en el comercio exterior, si tengo ventas en el mercado doméstico, esta es la condición para poder recurrir a alguno de estos dos métodos de costeo. Si tengo ventas en el mercado doméstico, yo podría jugar con una asignación de costos fijos o de costos variables de forma discriminada entre un mercado y el otro. Si yo voy a tomar toda mi estructura de costos y la voy a dividir por la cantidad producida, esto para los que son vinculados a la administración me lo van a entender bien fácil, tomo toda mi estructura de costos y lo divido por la cantidad de unidades producidas, tanto los costos fijos por los variables, estoy utilizando lo que se llama costeo por absorción. Todos los costos de producción se distribuyen de manera equitativa entre ambos mercados. Una opción, si me voy a dedicar al comercio exterior, siempre, digamos, con el condicionamiento que tengo de tener ventas en el mercado doméstico y mis costos no son tan competitivos, yo podría intentar un método de costeo que se llama método de costeo marginal o variable, donde los costos fijos, que ya los venía cargando en el mercado doméstico antes de intentar abrir el frente externo de ventas, los costos fijos los dejo en el mercado doméstico y solo costeo al frente exterior los potenciales costos variables. Si yo tenía los sueldos de la empresa para fabricar una determinada cantidad de unidades que venían en el mercado doméstico, les estaba costeando en el mercado doméstico, si ahora produzco una cantidad mayor de mercadería para vender en el mercado internacional, esa mercadería que voy a vender en el frente externo solo la impacto por los costos variables. Solo agrego el valor de la materia prima de esa mercadería o el valor de los costos de producción que se relacionen directamente con esa mercadería, pero sigo mandando el impacto de mis costos fijos a la estructura de costos del mercado doméstico. Esto me permite, ¿sí?, jugar con una reducción de los costos dependiendo de cómo yo arbitre un costo fijo o un costo variable en función de los distintos mercados de exportación. El método costeo, básicamente, ¿sí?, el marginal este que comenté, que podría llegar a ser una solución, tengamos en consideración que no me implica bajar los costos, sino que estoy distribuyendo los costos entre el plano doméstico y el plano internacional, y el plano nacional, con un mecanismo de distribución de esos costos que es arbitrario. No estoy siendo equitativo. Le estoy dejando a la exportación solo el impacto de los costos variables, todos los costos fijos que ya tenía, si mi empresa arranca como arrancan casi todos los que empiezan a exportar, que vienen abasteciendo al mercado interno y ahora salen al exterior, yo esos costos fijos ya los estaba cargando en el mercado interno y ahora los dejo en el mercado interno y solo considero los costos variables a la hora de armar ese componente de la fórmula del FOB, que es el tema del costo total. Acá lo que estoy planteando, medio agobio un poco la filmina, pero es digamos, llevar esto al terreno de la práctica como si fuese un ejercicio de la escuela, ¿sí? Lo que vamos a hacer es leer estos datos rápidamente y mostrarle cómo meteríamos estos datos en esta fórmula si esta fuese una operación que querríamos llevar adelante. Estamos hablando de un productor porcino, vuelvo a mencionar el tema de la carne porque vamos a utilizar las alícuotas que vimos antes en la filmina, y que quiere cotizar carne a un importador que está en Barcelona, ¿sí? El importador le pidió que le cotice FOB, Puerto de Buenos Aires, y que eventualmente le cotice un embarque bajo condición de venta CIF. Nos pusimos a trabajar. El flete internacional para llegar a Barcelona sale $3.900, esto no lo tendríamos en consideración en el FOB. El transporte de la planta al exportador hasta el puerto de Buenos Aires, 300.
Si contratamos un seguro sobre el viaje internacional, tenemos $900 de seguros. Y después entran los aspectos aduaneros. Nuestra mercadería pagaría 5% de derechos. Tenemos una devolución del 0,75 en concepto de reintegro. Como estamos exportando carne, necesitamos un certificado del SENASA para poder exportar el producto. Ese certificado obviamente tiene un costo para nosotros. ¿Qué otros gastos tenemos en la operación? El despachante para hacer la exportación en la Argentina nos cobra 1% sobre FOB, certificado del SENASA nos sale $15, embalar la mercadería 220, gasto de terminal portuaria y carga al medio de transporte $400. Nosotros estamos parametrizando la ecuación, queriendo ganar un 6% sobre el valor FOB y lo que estamos exportando vale $73.000. Si buscamos una operación estándar de comercio exterior, vamos a encontrar que estos números medianamente se van a repetir: fletes internos, despachante, reintegro, ¿sí? Derechos de exportación, gastos de embalaje, obviamente dependiendo del producto, de la situación geográfica de cada empresa, de requerimiento del cliente, nos pueden aparecer más o menos costos. Construir un FOB, en función de lo que vimos recién, es ingresar estos números en la fórmula que les mostré con anterioridad, ¿sí? La fórmula, que es la que vimos anteriormente, de costos totales, ¿sí? Requiere en la parte del numerador sumar todos los números que yo tengo incurridos como gastos hasta que dejo la mercadería a bordo del barco. Recuerden que cuando cotizo FOB estoy llegando hasta el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Tengo en este caso $73.000 de mercadería, $300 estaban vinculados a la terminal, 200 de embalaje, 15 del SENASA, los 400 de flete interno. Eso me da un numerador del FOB de 73.935. Y en el denominador pongo todos los porcentajes, ¿sí? Que son datos que necesito para terminar de completar el FOB. 0,75, que era el porcentaje de reintegro, la utilidad del 6%, el despachante que me cobra 1 y el impacto de los derechos de exportación. Si yo hago esta cuenta, yo debería estar saliendo con un FOB de $83.082 con 37 centavos de la Argentina. ¿Qué representa ese valor? Ese valor es el valor de venta que me permite recuperar todo el dinero que gasté en el proceso productivo, todo lo que son mis costos, me estaría permitiendo cumplir con mis obligaciones impositivas, estaría pagando los derechos de exportación, ¿sí? Y tendría una utilidad al final de la operación de un 6% sobre ese valor. La fórmula, ¿sí? Lo que hace es, me cierra una cuenta, que insisto, en principio es la cuenta que me cierra a mí como exportador. Obviamente yo podría después, o debería, mejor dicho, analizar si a este precio soy atractivo en el frente internacional, porque posiblemente este precio a mí me cierre perfecto, pero a este precio no le pueda vender una mercadería a ningún cliente porque soy tal vez extremadamente caro, con el cual tengo que volver sobre mi lógica de volver a revisar mi estructura de costos, si no tendré poniendo una utilidad muy alta, si no tendré costos que están fuera, digamos, de mercado, no son competitivos. Uno vuelve y reflexiona sobre su propia estructura, pero siempre tengo que tener algo de qué arrancar y la fórmula del FOB nos da una herramienta en ese sentido. Si quisiera cotizar un CIF, donde el cliente me dice, no me pases un precio en Argentina, sino cotizame la mercadería, trayéndomela en este caso, como en el caso del ejemplo, hasta Barcelona, sobre el FOB que ya tenemos construido, le sumamos el flete internacional, le sumamos el seguro internacional y en ese caso estaríamos cotizando una condición de venta CIF. Ahora, ¿cuál es una buena noticia respecto de esto? Y con esto ya voy cerrando para no extendernos mucho. La misma página que yo les mostré antes del BUCE, ¿sí? La misma página que yo les mostré antes del BUCE, en el sector herramientas, acá arriba, tiene una tecla que dice calculadora FOB, ¿sí? Ustedes apretan herramientas, yo acá no lo puedo hacer porque tengo una captura de pantalla, no es un hipervínculo. Si entran a herramientas van a encontrar la herramienta calculadora FOB. La calculadora lo que hace es, de forma simplificada, utilizando la fórmula que yo les mostré anteriormente, ¿sí? Eh, lo que les permite es a ustedes calcular un precio FOB, en principio, también podrían calcular un CIF, ¿sí? Ahí lo que hace la plataforma es ingresar un precio estimado de un potencial flete internacional, y yo para usar esta calculadora lo que tengo que hacer es, en principio,
Entrar con la posición de la mercadería a la calculadora. Cuando yo ingrese a la calculadora me va a decir que ingrese la posición, porque en función de la posición la calculadora captura la cuestión de los reintegros y los derechos que dependen de la posición arancelaria. Y después yo tengo que empezar a completar esos datos, ¿sí? De forma parecida a lo que hicimos recién. Completar en este cuadro cuál es mi costo, cuánto tengo de gastos de envase y embalaje, cuál es mi flete hasta el puerto de salida, si contraté un seguro sobre ese flete, si tengo otros gastos, como en el ejemplo de recién, la cuestión de la construcción del supermercado Senasa, ¿sí? Los reintegros salen por default porque lo asume la máquina en función de la posición informada. Me vengo un poco más abajo, cargo la utilidad deseada. Si quiero ganar en porcentaje, acá dejo porcentaje, pongo, por ejemplo, en el caso del ejercicio, 6%. Si quiero poner plata en un monto fijo, me va a decir monto fijo y me va a poner que ingrese cuánto dinero quería agarrar, ¿sí? Abajo termino de completar algún gasto más que me pide el enunciado, pero son los gastos como lo que mencionamos recién. Aprieto un botón y van a ver que aparece la calculadora del FOB. Con el resultado ya puesto, cotizado en función de la condición de venta que ustedes definieron previamente, ¿sí? Entonces, si quieren hacer el ejercicio, prueben poniendo en esta calculadora, ábranla un segundo, carguen los precios, ¿sí? O los datos del enunciado que yo les acabo de mostrar hace unos minutos y van a ver que llegamos al mismo lado. A lo sumo encontrarán una diferencia entre el precio que yo puse y el precio que sale de la calculadora FOB, que está en torno a $1 o $2, porque yo hice las cuentas redondeando básicamente a 4 decimales y la calculadora esta del FOB utiliza todos los decimales posibles, entonces saca un número más sutil, pero la diferencia es $1 en 80.000, con lo cual no hay mucha variable o digamos el impacto de ese redondeo que yo hice no es tan significativo. Bien. Entonces, dicho esto, después de hablar una hora casi de corrido y sin haberlos escuchado, vamos a abrir el espacio para preguntas. Ya estamos en torno a la hora de exposición. Así que me voy a ir a la sección preguntas. Si quieren, no sé si tienen habilitado a hablar, si alguno, pero mejor las voy a leer en el chat, a ver qué es lo que ustedes plantearon. Aguárdenme que me voy a ir a la cuestión de las preguntas. Bien, entonces, leo las preguntas en orden y les voy contestando. Plazo promedio actual para efectivizar reintegros por parte del Estado. Mirá, en principio para efectivizar el reintegro, Diego, no tenés que tener ninguna deuda pendiente con AFIP. O sea, si vos no estás en regla, si debés plata por moratorias, incluso no solo con la aduana, o sea, cualquier plan de pagos que tengas pendiente o cualquier deuda no regularizada con ARCA, te va a trabar el cobro de reintegros. Si estuvieses muy prolijito, donde no tenés nada que la aduana encuentre como para objetarte la devolución del reintegro, y si el monto no es muy excesivo, hoy por hoy tampoco pensemos que es algo inmediato, tenemos que plantear situaciones entre 30 y 60 días para cobrar los reintegros en condiciones relativamente normales. Obviamente esto fluctúa según cómo viene la caja del Estado Nacional. En otros momentos el plazo para los reintegros era bastante más largo, había un momento donde se colgaban 2 años, pero hoy podríamos decir que dentro de un mes y dos debería aparecerte ese dinero eh, en la fórmula. Marcos, en la fórmula del FOB, ¿qué diferencia entre los costos del numerador y los gastos del denominador? Los costos del numerador son costos que están expresados en dinero. Y todo lo que va en el denominador es porcentaje. Si a vos el despachante te dice que te cobra $200, lo transformás como un costo, lo mandás al numerador. Si el despachante te dice que te cobra el 1% o el 0,75 sobre el costo de la operación, como es un porcentaje, lo tenés que procesar en el denominador. Todo lo que vaya, para decirlo casi infantilmente, en la parte de arriba de la cuenta es plata que está expresado en dinero. Todo lo que va en el denominador indirectamente son todos porcentajes que se calculan sobre el FOB, por eso terminamos en ese régimen. Sofía de Chazal, cuando utilizo el régimen de admisión temporaria, ¿cuánto tiempo puedo tener la mercadería antes de exportarla? Lo que vos trajiste bajo el régimen del 1330, de inicio tiene un plazo de un año, ¿sí? Vos lo ingresás hoy, del momento que hiciste el libramiento a plaza, no del momento que llegó el barco.
del momento que se hizo la salida de la mercadería, o sea que vos pudiste disponer de esa mercadería en tu poder, el esquema del 1330 de arranque te da un año, 360 días, eventualmente prorrogable por un año más. Si haces el pedido de prórroga de la forma correcta, en los tiempos correctos, esto es hacerlo un mes antes de que se venza, o sea, al mes 11, si presentas una prórroga debidamente justificada, ¿sí? Podría llegar a estirar ese plazo de permanencia de la mercadería hasta 720 días en territorio aduanero, si es efectivamente que recurrís al uso de la prórroga. Bien. Los gastos de flete interno, si son un monto, los sumás directamente a la parte de costos, pregunta María Jamín. Efectivamente, cualquier gasto que vos tengas en plata va a la parte de costos, ¿sí? Lo único que tenés que tener la prevención es de sumar, obviamente, costos, voy a decir una vida, en la misma moneda, ¿sí? Pasa todo a pesos o pasa todo a dólares. Ahí también deberías ser cuidadosa con el tipo de cambio que utilices, pero contestándote, si es un monto, va para arriba, si es porcentaje, va para el denominador. Gonzalo, importo materias primas donde debo elaborar un producto, vendo parte en el mercado local y parte exporto. ¿Cómo pondero para el pedido de devolución de impuestos o el manejo de importación temporaria? Bien, si vos importaste y una parte la vendés en el mercado local, sobre esa no podés pedir drawback, solo podés pedir el drawback sobre el porcentaje de lo que estás exportando. O sea, si vos trajiste 100 unidades de un producto, 50 metiste en el mercado local, 50 metiste en un producto de exportación, cuando te presentás a intentar recuperar el drawback de lo que pagaste, solo podés pedir que te devuelvan el proporcional a lo que estás exportando. De hecho, yo les hablé de que había que hacer un trámite, ¿sí? Para conseguir un certificado de tipificación de drawback. Cuando conseguís ese certificado, tenés que aportar la documentación que importaste, cuánto pagaste de derechos y cuánto estás sacando al exterior de eso importado. El componente de lo que importaste, la proporción de lo que importaste y lo que salió, es la misma que va a utilizar la aduana para devolverte los tributos. Y si haces importación temporaria, la situación es distinta porque cuando vos te haces en temporal, tu compromiso para que no te paguen los impuestos es que todo eso va a salir al exterior. Si no sacás todo al exterior y dejas una parte en el mercado doméstico, la aduana lo que va a hacer es más tarde cobrarte los impuestos que no te cobró y te los va a cobrar con una carga impositiva más alta que lo normal, como si fuese una suerte de penalización por no haber pagado los impuestos en tiempo y forma. Damián, dentro de la fórmula porcentaje de gastos, todos los gastos que están con la exportación. Sí, cualquier gasto que vos tengas que se calcula como porcentaje de valor exportable va en el denominador de la fórmula. Yo puse el 1% porque solo mencioné que el gasto que tenía es despachante. Si tuviese que pagar 1% de despachante y 2% de comisión bancaria, ese número lo llevaría a 0,3. El concepto del porcentaje de gasto del denominador es gasto que yo incurra que se plantea cuando se enuncia como un porcentaje sobre el precio de venta, ¿sí? El único que tengo en el ejercicio es el despachante, pero vos podrías tener otros gastos. Los más comunes, despachante, comisión bancaria, ¿sí? Alguna comisión con un agente de ventas. Si vos tenés un agente en el exterior que te va a comisionar un 2% del precio de venta, también deberías meter ese 2% ahí y en realidad el gasto se comprendería de 2, 3 o 4 gastos. Yo solo puse despachante para hacer el ejemplo más fácil. ¿La utilidad se calcula sobre el FOB? Sí. La utilidad es la mejor forma, a menos que vos quieras parametrizarla sobre el Word. Leonardo, la utilidad la definís vos, ¿sí? La utilidad es un porcentaje que define el operador. Si quisieras ganar sobre el Word, lo pones sobre el Word. Generalmente lo que uno está haciendo es que si está calculando un FOB, parametriza que le quiere ganar al precio de venta un 5, un 6, un 7% o lo que fuese. Entonces, si lo vas a parametrizar que tu porcentaje sobre el precio de venta al exterior, lo metes sobre base FOB. Pero la utilidad es casi el más discrecional de todos. Vos sos el que quiere ver si quiere ganar 6% sobre el FOB o si querés ganar un 8% del valor de la mercadería. Porque entonces en ese caso lo que harías es
Agarrás cuánto vale tu mercadería, calculas el 8 y los tramitas como un costo más. Es el más discrecional de todos en el sentido de que vos, como la utilidad es 100% tuya, ¿sí? Vos lo definís en función, lo parametrizás como vos mejor te parezca. Agustín plantea qué diferencia hay entre el FCA y el FOB, como para tenerlo en la fórmula. La diferencia más sutil es que el FOB, en términos técnicos, incluye la carga al buque, y si vas a hacer un FCA, por ejemplo, un FCA aeropuerto de Ezeiza, técnicamente no tendrías el gasto de la carga en el avión. Es una diferencia muy sutil, ¿sí? Estamos hablando de un costo relativamente pequeño, es más, algunas aerolíneas ni siquiera te van a especificar ese costo de terminal aérea, ¿sí? La diferencia es que como un Incoterm es multimodal y el otro es exclusivamente marítimo, y el FOB tiene la obligación de entregar arriba del buque, el FOB considera los gastos de carga en el medio de transporte. El FCA, ¿sí?, tiene ese requerimiento de no incluir el costo de la carga del avión, en principio dentro de la fórmula, pero casi te podría decir que utilizar un FOB o un FCA remite a la utilización de la misma fórmula con salvedad de ese último costo. A ver si tengo alguien más. Marcos, tipo de cambio oficial, sí, obviamente no podés costear al blue, digamos, como todas las operaciones que hagas, la vas a tener que documentar ante la aduana, las cuentas las tenés que hacer siempre al oficial. Los ítems en porcentaje, pregunta Ramiro, ¿lo pasamos en moneda? No. La operación, por eso, como tenés ítems que no podés pasar a moneda, pues yo te dijera que vos querés calcular el 1% del FOB del despachante, no lo tenés hasta que haces el FOB y no tenés el FOB hasta que tenés el gasto del despachante. La ecuación que yo les presenté resuelve matemáticamente el problema de que para construir un FOB necesitas números que necesitan del resultado. Si yo lo planteo fácil, tengo costos, derechos de exportación que se calculan sobre el FOB, despachante que se calcula sobre el FOB. Yo necesito el resultado para poder calcular cuánto pago de despachante, necesito cuánto pago de despachante para poder calcular el resultado. Como eso no se puede resolver matemáticamente como una suma, es que cuando vos resolvés eso en el terreno de lo matemático, lo transformás en una ecuación, aparece esta fórmula del FOB. Vos no podrías llevar todo a número porque no podés calcular los componentes que están en el medio que requieren del resultado para resolver la ecuación. Espero haber sido claro con esta parte de la matemática. Bien, y tengo dos más. FCA se suele hacer FCA planta. Sí, podés hacer FCA planta. Lo más común generalmente para resolver el FCA es hacerlo lo más parecido a un FOB, hacer un FCA 6A, por ejemplo, si vas a usar una carga aérea, ¿sí? O si no, si vas a dejar la mercadería en un depósito fiscal, un FCA con la dirección del fiscal y comprender los gastos. Cuanto más cerques a la aduana de salida o al lugar donde la mercadería sale al exterior con tu FCA, ¿sí?, más alineado queda el componente FCA con la base imponible que va a tener que mencionar el despachante a la hora de hacer el despacho. No es estandarizado. Los cinco terms, ¿sí?, requieren un lugar y el lugar lo define el operador. Cuando estamos hablando de un FOB, obviamente el lugar es un puerto, pero vos definís si salís por el puerto de Buenos Aires o por el puerto de Rosario. El FCA es un poco más flexible. Podrías hacer un FCA entregando la mercadería en tu empresa. Igual es medio complicado porque la tenés que despachar, o sea, la tendrías que llevar a un fiscal y traerla de vuelta. Llevarla a un fiscal para que la verifiquen, que te la liberen. Entonces, lo más común es hacer un FCA ya sobre el lugar donde la mercadería va a salir al exterior. Por ejemplo, un FCA, como dije recién, de Ezeiza, o un FCA considerando la dirección de un depósito fiscal. El dólar es billete o divisa. El dólar para cuando la aduana te liquide lo que son derechos y tributos es dólar divisa, ¿sí? El que usa oficialmente el tipo de cambio del Banco Nación, la respuesta a la pregunta de José. Bien, no tengo más preguntas, así que no sé si estás por ahí, Juan. Gabriel, sí, Sí, perfecto, clarísimo todo, te súper agradezco a vos y tanto a vos obviamente como a todos los que participaron hoy. Recuerden que en el chat les digo a los asistentes que tienen el link a la encuesta, la cual una vez respondida en 48 horas hábiles van a estar recibiendo el material de la charla
del día de hoy. Así que bueno, Gabriel, yo te agradezco a vos nuevamente, a toda la gente que estuvo hoy acompañándonos y te dejo estos segundos para que le puedas dar un cierre a la charla de hoy. Bien, bueno, gracias a todos por la paciencia. Fui medio rápido, pero quería poder presentar todos los temas que están en la filmina. Cualquier consulta, cualquier pregunta, o la canalizan a través de la agencia o eventualmente a través de la CIRA, si es algo vinculado a lo que hablamos de los regímenes de importación. Yo por mi parte les agradezco el tiempo que han dedicado, espero le vaya bien en lo que emprendan y bueno, acá estamos, nosotros, Yamila, Juan, para cualquier consulta o cualquier duda que tengan a futuro y de nuevamente gracias por todo.